Hello guys. Nice to meet you. I am the teacher Nicolas Noza, and I will be your teacher at this level three. Right? Welcome to level three. The idea today, guys, is to explain you the rules and methodology of the class, and also, well, to give you the dates of the presentations and the project instructions and well, all the methodology of the class, like I say before, okay? Entonces, esta clase va con un poquito de Spanglish para que estemos tranquilos. La idea es mostrarles un poco la metodología de la clase, las fechas de evaluación, em, los procesos de entrega, etcétera. ¿Listo? Pues que nos conozcamos, ¿no? Entonces, yo les comparto esta grabación de la clase para que por favor la miren y se entienda cómo es la metodología antes de arrancar a explorar el curso. Lo primero que hay que hacer es ver esta clase. Bueno, entonces, bienvenidos, como les dije anteriormente. Lo primero que vamos a hacer es socializar nuestro documento de inicio de clases, ¿listo? Para que ustedes sepan cuáles son las reglas del centro de lenguas, las directivas a seguir, etcétera. ¿Listo? Entonces, lo leo acá para todos. Dice así, Centro de Lenguas Internacionalización y Cultura CLIC. Acuerdos de inicio para encuentros sincrónicos y demás parámetros de los cursos de idiomas. El documento que se presenta a continuación referencia los aspectos más relevantes que deben tenerse en cuenta para el buen funcionamiento de los cursos ofrecidos por el Centro de Lenguas, Internacionalización y Cultura CLIC. Es importante que cada estudiante tenga conocimiento de los parámetros aquí expuestos con el fin de tener claridad acerca de los lineamientos que se implementarán para los cursos de idioma realizados en el CLIC. Como parte de la política institucional de multilingüismo en la universidad, se establecen nuestras tres líneas de acción: la internacionalización del currículo, la interculturalidad y la formación de las lenguas extranjeras. En ese aspecto, los cursos impartidos en el CLIC buscan satisfacer estas líneas de acción, especialmente en lo pertinente a la formación de las lenguas extranjeras, por lo que se ofrece este espacio formativo para el aprendizaje de los idiomas. Los estudiantes que cursen los programas del CLIC de manera remota con el apoyo de tecnologías de información deberán hacerlo a través del campus virtual en la plataforma de Moodle. Ese caso es el caso pues de ustedes, ¿listo? Donde se les asignará el trabajo autónomo correspondiente. Cada curso de idiomas consta de 60 horas, de las cuales 12 corresponden a los encuentros sincrónicos previamente acordados con el profesor titular. Ya les digo cuándo van a ser nuestros encuentros sincrónicos. Aunque tengan en cuenta pues que la posibilidad de conectarse es opcional, ¿listo? Porque pues teniendo en cuenta que ustedes están en sus trabajos, a veces no van a tener de pronto esa disponibilidad de tiempo. Sin embargo, pues se abre esa franja para aquellos estudiantes que puedan conectarse, que aprovechen ese espacio para traer dudas, ¿sí? Que no, pues que la idea es esa, que cuando se conecten traigan muchas dudas respecto a la información que se les da desde el campus. Allí están las explicaciones de la gramática, etcétera. Ya les muestro un poco por dónde, pero pues sí, la idea es que cuando nos encontremos tengamos ese objetivo. En caso que no se puedan conectar a nuestras sesiones sincrónicas, yo dejo una grabación de la explicación del tema, digamos, de una forma un poco eh, más sintética, más resumida, y ya ustedes pues hacen el proceso siguiente, ¿listo? Que ya es el de entrar, revisar la clase, etcétera, ¿no? ¿Listo? Entonces, sigo. Además de las fechas, los horarios, enlaces para los encuentros sincrónicos serán enviados perdón, con la debida anticipación al correo institucional. En el día de mañana les estaré enviando la sesión de Zoom para que se conecten. Y pues ya tengamos ahí como esa va a ser nuestra sesión para todas las clases que tengamos de forma sincrónica, ¿vale? Durante estos encuentros, pues el objetivo es que podamos practicar nuestro inglés, entonces la idea es que también se hable en inglés durante esas sesiones sincrónicas, se salude, ¿cómo estás, profe? Las preguntas, todo esto, esta interacción que venga pues en el idioma que estamos aprendiendo. ¿Listo? Además, en caso de inasistencias justificadas conforme al reglamento estudiantil, deben ser informadas tanto al profesor como al CLIC a través del correo del Centro de Lenguas dentro de un plazo razonable. ¿Listo?
Acuérdense que las únicas inasistencias justificadas son las médicas en ese sentido o de calamidad doméstica de acuerdo al reglamento estudiantil. ¿Listo? Asimismo, los estudiantes deben cumplir estrictamente con los tiempos de entrega de las actividades estipuladas. Esto es muy importante, muchachos, porque el campus se va a ir habilitando y las fechas de las actividades se van a ir habilitando de acuerdo a los momentos del curso. Entonces, cuando se termine el primer momento del curso, se cierran todas las actividades de ese primer momento y ya no se pueden realizar. Tengan muy presentes las fechas límites de entrega porque esas fechas, después de esas fechas, se bloquea esa parte del curso y pues ya no pueden acceder a esas actividades. ¿Listo? Entonces, ahorita yo les indico cuáles son las fechas para que las tengan muy presentes. En caso de incumplimiento soportado con alguno de los lineamientos establecidos en el reglamento estudiantil, se deben enviar los documentos necesarios tanto al profesor como al CLIC a través del correo del Centro de Lenguas. No obstante, las certificaciones laborales no se consideran una justificación válida, ¿vale? Desde la primera semana de clase, los proyectos, talleres y demás actividades evaluativas serán concertados con cada profesor, aunque se podrán incluir tareas adicionales que consideren necesarias para alcanzar los objetivos del curso. En caso de dificultades para lograr los resultados de aprendizaje, se recomienda solicitar el servicio de tutorías mediante el profesor o el correo electrónico del Centro de Lenguas, ¿vale? Si ven que están flojitos, de pronto no pueden asistir a las tutorías mías, profe, necesito tutoría, me confirman por correo y miramos la opción de programar una de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que ustedes tienen. En ese caso, ya sería con un estudiante de apoyo que nos está, practicante que nos está aquí dando ese soporte en las clases, entonces ya sería la tutoría con él, ¿vale? Además, se debe evitar, por favor, eso es clave, importantísimo, importantísimo para ustedes que están de forma remota, autónoma. Por favor, evitemos el uso de las IAs, de las inteligencias artificiales para la producción de los textos de nuestro proyecto escrito. Créanme que nosotros los profes nos damos cuenta cuando un texto ha sido hecho por inteligencia artificial, ¿sí? Porque pues obviamente el nivel del lenguaje es mayor, el vocabulario, etcétera, al nivel que tenemos actualmente. Entonces, prefiero un texto sencillo, muy sencillo, pero hecho por ustedes, a un texto complejo, súper complejo, hecho por Google Translator o ChatGPT. ¿Listo? Y por favor, que nuestro diccionario sea el Word Reference. Ese va a ser nuestro diccionario de consulta, ¿vale? Em, También es esencial reportar cualquier inconveniente técnico al profesor con copia a Centro de Lenguas y mantener un discurso cordial y respetuoso con los docentes, compañeros administrativos y demás personal, perdón, de la UGC. Finalmente, cualquier duda, novedad, desacuerdo o sugerencia debe ser informada a través del conducto regular para encontrar una solución pertinente. ¿Listo? Cualquier eventualidad me escriben al correo y ahí pues miramos a ver qué solución se le puede dar. Bueno, vamos a ver los criterios de evaluación. Hay dos grandes eventos dentro del curso. Uno es el proyecto, que vale eso, 50%, y el otro es el trabajo en clase, que también vale el 50%, pero está desglosado, ya les explico. Entonces, ¿cuál es el objetivo del proyecto? ¿No? Integrar las competencias comunicativas y apunta a la producción oral y escrita. ¿Listo? Entonces, por eso hay dos partes del proyecto, un trabajo escrito y una presentación oral. ¿Listo? Asimismo, se debe buscar la interacción con otras culturas, el trabajo colaborativo, la interdisciplinariedad y el desarrollo de las competencias sociolingüísticas y pragmáticas. El trabajo en clase, pues son todos los procesos evaluativos y estrategias que se utilizarán para dejar evidencia del progreso del estudiante. Aquí están los talleres, el trabajo en clase, etcétera. Su objetivo es integrar las competencias comunicativas en diferentes actividades que permitan fortalecerlas. Dentro de este criterio se debe evaluar el examen final, que vale un 10%. ¿Listo? Entonces, les presento ya los porcentajes desglosados y las fechas de entrega. Ojo, estas son claves. ¿Listo? Entonces tenemos un primer taller, muchachos, que vale el 10% de la nota total y esa fecha de entrega está para el domingo 6 de abril. ¿Qué pasa después del domingo 6 de abril? Se cierran todas las actividades de ese primer momento. ¿Listo? O sea, con el primer taller cerraríamos el primer momento del curso, que sería la última actividad que se realiza en ese orden de ideas
esa sería la fecha máxima, el 6 de abril, el domingo 6 de abril hasta la medianoche va a estar habilitado ese taller y las otras actividades del momento uno para que las realicen. La idea es que las vayan haciendo pues en el transcurso de la semana, etcétera, pero en caso que no puedan, pues tienen el fin de semana para trabajarle, ¿vale? Entonces tendrían sábado y domingo para trabajar el momento, pues con todo lo que eso implica, ¿listo? Tenemos el segundo taller, también vale el 10% y su fecha máxima de presentación sería el domingo 13 de abril. Funciona igual. Con este cerraremos nuestro segundo momento del curso. ¿Listo? Y lo mismo, tendríamos plazo máximo hasta ese domingo 13 de abril para realizar todas las actividades de ese segundo momento. ¿Listo? El trabajo en el campus, que es el 20% del curso, son las actividades que ustedes deben realizar allí en la plataforma que son los retos, ya les explico, se llaman los retos y esos retos tienen ese valor porcentual en su nota total, ¿listo? Hay que hacerlos porque lo que les decía, si se pasan de la fecha, se cierran y ya no pueden, ya no se habilitan para realizar, ¿vale? El proyecto escrito, muchachos, vale perdón, 20%, no me equivoqué. Nuestra fecha límite de presentación sería el lunes 21 de abril, que es el lunes después de Semana Santa. Hasta la medianoche podrían subirlo, ¿listo? Ahí va a estar habilitado en la plataforma el proyecto hasta la medianoche para que lo suban, ¿listo? Las condiciones, ya les explico las condiciones del proyecto, pero el espacio es allí en el campus, ¿listo? Y lo mismo la presentación oral, debemos subirlo también en la evidencia de esa presentación oral en el campus esa fecha, martes 22 de abril hasta la medianoche. Y finalmente tenemos el examen final que vale el 10% del curso y la fecha límite para la presentación de ese examen sería el lunes 23 de abril a la medianoche, ¿vale? Entonces ahí están los tiempos desglosados para que puedan trabajarla al campus, que si entre la semana no tienen tiempo, tienen el fin de semana para trabajarle, tienen Semana Santa, o sea, hay tiempo, ¿listo? Entonces para que le dediquemos a la plataforma, para que me hagan preguntas, para que asistan a las tutorías, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, en ese orden de ideas, como nadie se conectó hoy, vamos a dejar aquí. Uh, Igual, pues bueno, muchachos, lo que les decía, esto se comparte con ustedes, no es obligación, obviamente, que se conecten, pero si lo pueden hacer, háganlo. Yo les voy a compartir todas las grabaciones de las clases para que lo revisen, ¿listo? ¿Y cuándo nos vamos a ver? Nuestras sesiones para encuentros sincrónicos van a ser los días lunes y jueves, o sea, hoy y el lunes a partir de las 4 hasta las 6 de la tarde. ¿Listo? Yo estoy conectado allí, recibiendo dudas, aclarando información. Y si no, dado caso que no se puedan conectar, pues explicaré uno de los temas del curso y se los comparto. ¿Vale? Vale, entonces eso en cuanto a nuestro inicio del curso y las reglas y los parámetros del curso. Entonces, les voy a mostrar ahora. El campus, ¿listo? Para que vayamos revisando las tareas del campus. Ah, no, perdón, vamos a ver primero el sílabus para que sepan un poco de qué va este curso. Muchachos, este es el sílabus de nivel 3, ¿listo? Entonces, para este sílabus nos presentan dos grandes temas, ¿listo? El primer tema que nos muestra allí el sílabus es el de la primera semana, el primer momento, que era lo que les decía, que sería este, This is where my family came from. De esto es donde mi familia viene. ¿Listo? Entonces acá vamos a hablar de vocabulario de la familia, obviamente. Papá, mamá, abuelos, cómo se dice todo eso en inglés. Y vamos a hablar de la familia, my family roots, las raíces de mi familia, ¿listo? La historia de mi familia, dónde nació mi abuelo, dónde creció, dónde vivió, cuándo se mudó, dónde estudió, ¿vale? Las historias, ¿no? Como unas historias de nuestro árbol genealógico, ¿listo? Nuestro árbol de familiar.
Entonces, en ese primer momento vamos a ver el tiempo pasado simple, pues porque vamos a hablar en pasado, vamos a ver vocabulario de familia, lo que les decía, de pronto de comida, de experiencias, ¿no? De emociones, ese tipo de vocabulario que es relacionado como a esas experiencias pasadas. ¿Listo? Entonces, ese es un primer momento y un primer tema que nos ofrece el sílabus, de dónde viene mi familia, cómo puedo hablar de las raíces, de mis raíces familiares. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiempo vamos a enfocarnos en este nivel? El pasado simple, simple past. Ahí viene la explicación, ahorita les muestro la explicación del tiempo, etcétera, que está en el campus, pero para que ustedes sepan, ¿no? Ese es nuestro focus aquí, nuestro grammar focus, sería el simple, el pasado simple, y cómo lo acciono, cómo lo utilizo para hablar de mi familia, de los pasados, de mi pasado familiar, ¿listo? De mi abuelo, de mi abuela, de mis bisabuelos, etcétera, ¿vale? Y el segundo gran tema que nos presenta el sílabus es este que dice When I was younger, cuando yo era más joven, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver es diferencias entre generaciones. Entonces, vamos a ver vocabulario de reconociendo las diferentes generaciones, la generación Z, la generación X, los baby boomers, qué significan, perdón, esas generaciones. Vamos a aprender vocabulario de expresar opiniones acerca de cómo era el mundo antes y cómo es el mundo ahora. Entonces vamos a ver algo que es bueno, el used to, que es básicamente es un verbo que nos pone a hablar en pasado, ¿no? No, es como un solía, ahí lo van a ver en la explicación. Entonces solían pasar mucho tiempo reunidos antes, pero ahora la gente se la pasa en el celular. Entonces, ¿cómo hacemos cómo transmitimos esa información? ¿Cómo comparamos esas generaciones? ¿Listo? Esos son los dos grandes temas del sílabus. Y lo que les decía, dentro de eso vamos a ver la gramática principal, que es el pasado simple en todas sus presentaciones, afirmando, negando, preguntando. ¿Listo? Y para eso nos dan tres opciones del proyecto. ¿Listo? Acuérdense que el proyecto tiene dos partes. Aquí en el campus aparece uno, perdón, se los comparto. Si vuelvo aquí a nuestro campus. Perdón. Bueno, ahorita lo revisamos. Entonces aquí en el sílabus nos presentan cuatro opciones de proyecto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes escojan una opción nomás, ¿vale? De las cuatro que están allí y sobre esa opción van a hacer su trabajo escrito y su videoproyecto. ¿Listo? Ya les muestro allí el campus a ver cuál es la opción que nos dan. Pero entonces, para la primera parte, para la parte escrita, nos piden un mapa ancestral. Es que no sé por qué no me deja. Sí, ahora sí. Entonces, mira, para la parte escrita del proyecto, nos piden realizar esto, ¿vale? Aquí, en este espacio, ahorita les muestro en el campus, pero en este espacio es donde van a subir su proyecto escrito, ¿vale? Entonces, para el proyecto escrito nos piden trabajar sobre el mapa ancestral, ¿vale? Los estudiantes encontrarán una civilización antigua y sobre esa crearán y hablarán sobre los siguientes aspectos: orígenes, cultura, tradiciones, organización social. Entonces, la idea es describir esa civilización usando el pasado simple en un texto, ¿vale? Pero, entonces, esa sería nuestra nuestra primera parte del proyecto escrito, ¿vale?
Tengan en cuenta que para este texto nos piden mínimo 200 palabras, perdón, 300 palabras. Recuerden, 300 palabras en promedio son tres párrafos bien hechecitos con un título. Y lo que les decía, la idea es que el proyecto sea algo real. Por favor, evitar el uso de inteligencia artificial para que realmente sea un ejercicio real. ¿Listo? Y para la presentación del speaking, la presentación oral, vamos a, vamos a hablar de esa civilización creada anteriormente. Pero bueno, yo les voy a dejar la opción de que ustedes escojan qué proyecto quieren trabajar. ¿Listo? Allí en el campus nos dicen que trabajemos el primero, el de Ancestral Map, pero me parece que es válido usar los otros porque me parece que tiene más que ver con lo de la familia. Mire, por ejemplo, la segunda opción que nos presentan dice Cultural College, un collage cultural. Los estudiantes presentarán un collage cultural representando elementos de nuestra cultura y y de la cultura de su familia, ¿no? Como el background, que sea la historia familiar. Puede incluir imágenes de ropa, comidas, festivales, etcétera, que pues lo hayan usado y que hagan parte de su familia. ¿Listo? Esa sería otra opción. Sobre eso, entonces tendremos que hacer un proyecto escrito, que sería un texto, como con las indicaciones que les dije. Y lo otro sería un videoproyecto hablando sobre esa situación, sobre lo que escribieron. Entonces, si hablaron sobre la historia familiar, pues el video tiene que salir ustedes hablándome de su familia, del pasado, de su familia, de lo que hacían, de dónde nacieron, de dónde venían, ¿listo? De la comida que comían, de lo que se ponían, etcétera. El siguiente proyecto se llama Interview Relatives, entrevistando a los familiares. Entonces acá es una entrevista a un familiar mayor, en donde ustedes van a recopilar anécdotas, historias o aspectos únicos acerca de sus orígenes familiares. Eso, pues recuerden, tiene que tener un texto, o sea, sería como la entrevista, sería el texto, la entrevista, y el videoproyecto que será la presentación ya de esas anécdotas y esa entrevista del familiar, ¿vale? Y la última opción que nos presentan es una receta tradicional de su familia. Entonces acá la idea es presentar una receta que haga parte de la familia, presentar ingredientes, una pequeña explicación del origen del plato, donde tengamos que utilizar el pasado simple. ¿Listo? Entonces, lo que les dije, ustedes escojan una de las cuatro opciones y sobre esa hacen su proyecto escrito y su presentación oral. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a los temas del sílabus. Bueno, les voy a compartir ahora, les voy a presentar, perdón, el campus para que ustedes sepan cómo va a funcionar nuestra plataforma. Entonces, recién ingresa. Bueno, entonces aquí cuando ingresen al curso, encuentran un video de bienvenida del clic. Aquí van a encontrar nuestro profesor virtual que va a dar como los objetivos del curso para que miren el videito. En los documentos del curso van a encontrar el documento de inicio, que fue el que les acabé de socializar aquí por la sesión, el sílabus, que es el que les acabé también de mostrar, el calendario, que es el que está ahí. ¿Listo? Entonces, tengan presente, aquí van a ver las fechas nuevamente para que las revisen cuando ya esté el documento aquí, ¿vale? Disponible. Y entonces recuerden que son tres momentos del curso, ¿vale? Arrancamos con el momento uno, que es el que ya está habilitado en la plataforma. Aquí está la guía, por favor, esta es muy importante, que es la que les va indicando cuál es el paso a paso dentro del curso. Sí o sí tienen que descargarla y seguirla, porque ese es como su nombre lo indica, es su guía, es su documento a seguir, ¿vale? Si lo siguen paso a paso, no se van a perder en el campus, ¿listo?
porque el documento los va guiando, les va diciendo, bueno, ahora ve al challenge tal, hace este challenge, etcétera. ¿Listo? Entonces van a encontrar los challenges, que son los retos, estos hay que hacerlos porque tienen nota, recuerden. El taller que se va a habilitar en su fecha que ya les socialicé. Y el material de la clase, que es el que ustedes van descargando en este primer momento, ¿vale? Aquí en esta carpetica que dice Watch Your Lessons es donde viene la explicación. Aquí hay, no sé si estoy yo o está otro profe, pero está la explicación gramatical de los temas de este primer momento. Entonces, sí o sí, obligatorio, hay que ver estas dos clases. ¿Listo? Por favor, véanlas. Si hay preguntas, anótelas y cuando nos veamos en las sesiones sincrónicas, me las pasan, ¿vale? Para darle solución. ¿Listo? Todas estas actividades que ustedes ven aquí van a estar habilitadas hasta el 6 de abril. Recuerden que esa es la fecha máxima para realizar las actividades. Ese 6 de abril, este primer momento se bloquea automáticamente y ya no ya no les va a aparecer, ¿vale? Entonces ténganlo muy presente. Una vez terminen ese primer momento, a partir del 7 de abril se va a habilitar el segundo momento. Si ustedes se dan cuenta que todavía no nos lo han habilitado, se va a habilitar el segundo momento y nuevamente vienen igual, challenges, workshop, material, wash your lessons. Mira, aquí hay tres clases que hay que ver. ¿Listo? Son videos muy cortos, tranquilos, pero hay que verlos para entender un poquito cómo funciona esa parte gramatical, ¿vale? Entonces, esta segunda parte se va a habilitar, recuerden, y va a tener como fecha límite el 13 de abril, ¿no? Que sería el siguiente domingo, ¿vale? Después del 13 se cierra este segundo momento y se habilita ya la parte del tercer momento, que es la parte de evaluación, que es la entrega del proyecto, el videoproyecto y el examen final. ¿Listo? Entonces, tengan muy presentes las fechas. Porfa, si hay preguntas, me cuentan. Em, Hay que realizar sí o sí todos los retos porque cada uno tiene una evaluación. El taller, obviamente, ya les dije ahí el porcentaje. Y el material, descargarlo, revisarlo. Si no se entiende, por favor, me dicen en las sesiones sincrónicas y tratamos de clarificar un poquito. ¿Sí? Entonces, eso es, muchachos. Eso es. Me cuentan cualquier cosa. Ya el curso está habilitado a partir de hoy hasta el próximo domingo 6 de abril y el proyecto también se va a ir habilitando de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, por mi parte no sería más. Nos vemos el próximo lunes, sería en ese caso a las 4 para los que se puedan conectar. Y si no, pues me cuentan ahí por correo si hay alguna duda, aclaración o sugerencia. Entonces, mañana les envío las sesiones, la información con las sesiones de Zoom para que se conecten y quedo pendiente, ¿vale? Si hay alguna inquietud. No sé qué pasó con mi cámara, pero aquí estoy. Gracias, cuídense mucho, bye bye.